Me atrevería a decir que la gran mayoría tiene un recuerdo de su infancia con Pez, los dispensadores de dulces. En mi caso, es un recuerdo de que siempre quería uno, pero eran muy caros y siempre me quedaba con las ganas. Ya sea que tú hayas tenido mi misma experiencia, o fuiste de los afortunados que sí los pudo tener, o todavía un paso más, los pudiste coleccionar. Hoy te cuento la historia de estos dispensadores de dulces. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Gracias por escuchar otro episodio más de Diseño Feliz. Ya este es nuestro episodio número 43. Y como ya escuchaste, hoy te voy a contar la historia de Edward Haas y cómo pasó de hacer un remedio para dejar de fumar a crear, yo creo que, el ícono de la cultura pop. ¡Comenzamos! Edward Haas III nació en 1897 en Viena, en Austria. Pero antes de contarte su historia, déjame contarte un poco de su árbol genealógico que está sumamente interesante y es muy importante para la historia. Su abuelo, Edward Haas I, fue un gran doctor, fue muy reconocido en Austria, y él logró inventar, digamos que una especie como de levadura para cocinar pasteles, pero de una forma más ligera. No tanto pasteles dietéticos, simplemente pues, más ligeros. Y lo hizo con el objetivo de ayudar a sus pacientes que tenían males en el estómago y que pudieran comer algo de pan y no les cayera tan pesado. Pero también este doctor tenía muchos otros experimentos. Y cuenta la leyenda, no sé si sea cierto, la leyenda es que estaba haciendo algunos experimentos en él y algo no salió bien y falleció por una complicación médica. Quién sabe qué habrá estado haciendo, pero pues le costó la vida, o al menos esa es la leyenda. Y el hijo de este doctor, Edward Haas II, estaba estudiando medicina, pero debido a que se muere su papá, tiene que dejar la escuela y ponerse a trabajar. Como estaba estudiando medicina, pues no sabía hacer mucho, ¿no? Y lo único que tenía era la receta de la levadura que inventó su papá. Entonces Edward II decide abrir una tienda y ponerse a vender esta levadura. Y creo que él pudo registrar los derechos de esa receta. Pues Edward Haas II tiene un hijo, Edward Haas III, y ya, el tercero, es el de la historia de Pez. Edward III, a sus 18 años, toma la tienda y la empieza a manejar. Y la empieza a manejar bastante bien a pesar de la situación. Es 1915 y la Primera Guerra Mundial ya había empezado. Entonces, pues Austria, imagínate cómo estaba la situación en Austria, pues no era nada fácil, pero Edward empieza a manejar muy bien la tienda. Y Edward III innovó en dos cosas que fueron vitales para la pequeña tienda que vendía la levadura. Por una parte, se anunciaba en periódicos locales, pero en lugar de poner el anuncio de su levadura, ponía una receta de un pastel, por ejemplo, y obviamente uno de los ingredientes era la levadura que estaba vendiendo. Y al poco tiempo también sacaba libros de recetas y creo que, no sé si los vendía esos libros o los regalaba cuando comprabas la levadura. Entonces, por una parte, estaba, digamos, llamando la atención de muchas personas de una forma muy diferente al vender su levadura, pero de una forma muy distinta a lo que normalmente se hacía. Y por otro lado, pues estaba creando clientes leales con un libro de recetas. Pues se acordaban luego que si querían crear un pastel o alguna receta que venía en ese libro, pues necesitaban la levadura que Edward vendía, ¿no? Pero lo más importante que hizo fue que no sé si fue la primera o de las primeras mezclas para pastel confeccionadas. No solo ya vendía la levadura, sino vendía ya la mezcla para hacer un pastel ya hecho y derecho, ¿no? Registró esa mezcla y pasó de tener una pequeña tienda en Venia a construir un negocio muy exitoso en toda Europa. Pero para 1918, que la Primera Guerra Mundial ya había acabado, Edward se da cuenta que los soldados empiezan a regresar a su casa y regresan con una gran adicción al cigarro,
pero también regresan con ganas de dejar de fumar, ¿no? Y es ahí donde se le ocurren a Edward hacer mentas como remedio para dejar de fumar. Te explico un poco. Para esa época, las mentas eran fabricadas en calor y el sabor de menta pues, se perdía muy rápido a la hora de que te metías la menta a la boca. O sea, digamos, se le perdía el sabor y todavía tenías ahí la pastillita en la boca. Sin embargo, él se tardó casi 10 años en encontrar una forma de fabricarlas con un proceso de enfriamiento que hacía que el sabor de la menta durara todo el tiempo que tenías la menta en la boca, ¿no? Entonces lo vio como una gran oportunidad para crear otro negocio y usó más bien la palabra alemán para menta, que es Pfefferminz, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Pfefferminz, y agarró la letra P del inicio de esa palabra, la E de la mitad y la Z de al final, y le puso PEZ a sus mentas. P-E-Z a sus mentas. Y para 1927 Edward ya las estaba vendiendo como un método para dejar de fumar. Decía que reducía la ansiedad por querer tener un cigarro en la boca. En lugar de tener el cigarro en la boca, pues te metías una menta y reducía la ansiedad de tener algo en la boca, ¿no? Y también ayudaba a la autoestima. Pues obviamente tenías un aliento fresco, ¿no? Usaba de hecho el eslogan de prohibido fumar, pezing permitido. Y así empieza a vender sus mentas como método para dejar de fumar y le empieza a ir pues, bastante bien. Este nuevo método que inventó de fabricar la menta con enfriamiento pues resultó muy innovador y empieza a venderlo en toda Europa y le empieza a ir vendiendo muy muy bien, ¿no? O sea, inicialmente las mentas las vendía en una pequeña lata, ¿no? Entonces las abrías y ahí las agarrabas. Y les estaba yendo tan bien que en 1935 construyen la primera planta en Checoslovaquia, ¿no? Para producir obviamente pues, mentas más rápidas y más económicas. Y aquí viene una parte muy importante de la historia de PEZ. Edward, digamos que era pues un obsesionado con la salud y con la higiene, ¿no? La leyenda, también es otra leyenda, no se sabe si es cierto o no, pero la leyenda cuenta que no le gustaba compartir sus mentas con otras personas. Ya te dije que las vendían como en una pequeña lata, entonces abrías la lata y la persona mientras agarraba una, pues ya había manoseado las demás, ¿no? Y a Edward pues no le gustaba eso, ¿no? Entonces en 1948 contrata a Oscar Uxa, un ingeniero, y le pide que fabricara un dispensador de mentas para que solo puedas agarrar de una en una, con el objetivo de que pues, ya no estén tocando todas las mentas que había en esa pequeña lata. Y debido a que a esas mentas se vendían como método para dejar de fumar, Oscar hace un dispensador en forma de encendedor. Edward lo patenta y muestran el dispensador en la Feria de Comercio de Viena en 1949. Podía cargar el dispensador 12 mentas y es la misma cantidad de los dispensadores de hoy en día. Para 1950, sus mentas eran todo un éxito en toda Europa, pero decide tratar de conquistar Estados Unidos. Por lo que en 1952 llega a Nueva York y empieza a tratar de vender sus mentas. Sin embargo, no le va tan bien como tenía pensado y se da cuenta que un dulce en Estados Unidos costaba 5 centavos de dólar en esa época y sus dispensadores con 24 mentas costaba 25 centavos de dólar. Por lo que tenía que cambiar de producto y darlo más barato o buscar un cliente nuevo y ya no venderlo como método para dejar de fumar. Y eso fue justamente lo que hizo. Vio un potencial enorme en venderle sus dispensadores a los niños, por lo que primero tenía que cambiar dos cosas. Lo primero que hizo fue cambiar los sabores. Pasó de tener sabor de sabores como menta, café y flores a tener sabores un poco más dulces como naranja y cereza. Y lo siguiente que tenía que cambiar era pues obviamente la forma del dispensador, ¿no? Y en 1956 pasaron de que pareciera un encendedor sus dispensadores a que pareciera una pistola del espacio, y eso fue el boom en los años 50. O sea, fue muy exitoso con los niños, ¿no? Y en 1957 empiezan a sacar caras de diferentes personajes tridimensionales.
La cara de una bruja fue de las primeras, luego vino Santa Claus y me parece que un conejo, y le dieron justo al clavo, ¿no? O sea, sus dispensadores estaban volviendo muy populares en los niños a finales de los 50, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero el cambio más fuerte fue en 1958, cuando empezaron a utilizar personajes populares de caricaturas o cómics. El primer dispensador con licencia fue el de Popeye en ese año, en 1958. Y en los 60 fue su boom, pero por mucho, ¿no? Empezaron a sacar dispensadores con muchísimas licencias y también agregaron dispensadores con su personaje. Crearon su propio personaje, que era el Pez Boy o el niño pez. Y para lograr posicionarlo, empezaron a sacar pequeños cómics que venían como regalo con los dispensadores, en donde salía principalmente las aventuras de este niño, del niño pez, en diferentes situaciones, ¿no? Unas veces era vaquero, otras policía, doctor, caballero, entre muchas otras más, ¿no? Y para inicios de los 70s, las ventas en Estados Unidos eran gigantescas, que deciden abrir su propia planta para producir las mentas en Estados Unidos. Anteriormente todas las importaban desde Europa, pero en 1973 se mudan de Nueva York para abrir su propia fábrica en Connecticut. Sin embargo, a mediados de los 70s las ventas empiezan a bajar. No porque los niños ya no querían los dispensadores, sino porque dejaron de hacer muchísima publicidad y se estaban enfocando en vender sus dispensadores a empresas como McDonald's para que dieran los dispensadores como regalo. Y ahora, cuando digo bajaron las ventas, no me refiero a que les estaba yendo mal, simplemente no crecieron tanto como en los 60s, ¿no? O sea, quitaron muchísima publicidad y también quitaron o también redujeron el plan de adquisición de licencias muchísimo, ¿no? Pero vamos a adelantar un poco más de tiempo. En 1984 le agregan por fin pies a los dispensadores, pero solo en Europa. Fue hasta 1987 que le agregan pies a los dispensadores en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Edward, siguiendo con la historia de Edward en 1986 lamentablemente falleció. Pero la empresa seguía siendo pues manejada por la familia Haas, ¿no? Y entrando en los 90s, ahí sí fue la locura completa de los Pez. Y algo pasa, que de repente los Pez estaban por todos lados. Pero no fue por publicidad pagada, ni siquiera por algo hecho a propósito. Digamos que se vuelve un producto muy nostálgico de las personas que crecieron en los 70s y en los 80s. Y en los 90s lo estaban regresando como un producto muy, muy, muy nostálgico. Y empiezan a salir por todos lados. O sea, los dispensadores empezaban a salir en las portadas de revistas como Forbes, en programas como el Late Night con Jay Leno, en series de televisión como Seinfeld y en muchos otros varios shows y películas. Por lo que ahí ya, digamos, la familia Haas y la empresa le meten el acelerador y vuelven a empezar a comprar muchísimas licencias y le meten muchísima más publicidad, ¿no? De hecho, en 1991 se crea la primera convención de coleccionistas de pez de todo el mundo. Venían personas pues, de Japón, Europa, Canadá, Latinoamérica y pues varias otras partes del mundo, ¿no? Y hoy en día están, creo que en más de 90 países. Sigue siendo una empresa privada, sigue siendo una empresa familiar. O sea, los principales dueños es la familia Haas. Y venden aproximadamente 70 millones de dispensadores y más de 5,000 millones de mentas cada año. O sea, sigue siendo una locura y a mi punto de vista creo que el pez es el ícono de la parte de los coleccionables, pero sobre todo de la parte de toda la cultura pop. O sea, si puedes reducir la cultura pop en un producto, creo que los Pez se llevan en ese premio. Y pues bueno, esa fue la historia de Pez y cómo Edward Haas convirtió en un producto como método de dejar de fumar a todo un ícono de la cultura pop. Espero te haya gustado este episodio. Yo soy Enrique y esto fue Diseño Feliz. Nos escuchamos la próxima semana con otro episodio y con otra historia más. Muchísimas gracias.